La escritura es una forma de plasmar a modo gráfico un idioma, en los cuales son usados signos o garabatos, que pueden ser plasmados en papel, piedra, madera o de manera digital, donde transmitimos información, ideas, conocimientos o sentimientos. A medida que la escritura se ha desarrollado y evolucionado, también lo han hecho los idiomas y las formas en que nos expresamos. Desde los antiguos jeroglíficos egipcios hasta los complejos caracteres chinos, cada sistema de escritura ha reflejado la diversidad cultural y la riqueza lingüística de las sociedades humanas a lo largo de la historia. La escritura es un legado preciado de la humanidad, un arte que ha sido moldeado y perfeccionado a lo largo de milenios. Desde sus humildes inicios en tablillas de arcilla hasta la expansión digital en la era moderna, la escritura ha sido un medio inigualable para la comunicación y la transmisión del conocimiento. A través de la escritura, los seres humanos hemos dejado una marca indeleble en la historia, asegurando que nuestras ideas y nuestra cultura perduren en el tiempo. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, es uno de los logros más destacados en la historia de la imprenta y la difusión de la escritura. La Biblia de Gutenberg fue creada por Johannes Gutenberg, un inventor alemán, alrededor del año 1454 en la ciudad de Maguncia, Alemania. Gutenberg desarrolló un novedoso sistema de imprenta que utilizaba caracteres móviles, permitiendo la impresión rápida y eficiente de textos completos. Antes de esta innovación, los libros se copiaban a mano uno por uno, un proceso laborioso y costoso. La edición de la Biblia de Gutenberg consta de 2 volúmenes, cada uno con aproximadamente 1,282 páginas y 42 líneas por página. La producción de la Biblia de Gutenberg fue un esfuerzo monumental que implicó la fundición de los tipos metálicos, la composición de las páginas y la impresión misma. Aunque no se conoce el número exacto de ejemplares producidos, se estima que se imprimieron alrededor de 180 copias, de las cuales aproximadamente 49 aún existen hoy en día. La impresión de libros en masa permitió una mayor difusión del conocimiento y la propagación de ideas a lo largo de Europa. Hasta ese momento, la Biblia y otros libros religiosos estaban restringidos en gran parte a las iglesias y monasterios, pero la invención de Gutenberg democratizó el acceso a la información y sentó las bases para la revolución de la imprenta y la expansión de la alfabetización en el mundo occidental. El libro de oraciones de Rothschild es una obra de arte religioso y literario que fue comisionado por la familia Rothschild, una influyente familia de banqueros y filántropos, en el siglo XVIII. Esta obra es conocida por su belleza y lujo, así como por su importancia cultural e histórica. El libro fue encargado por el banquero judío Mayer Amschel Rothschild y su esposa Gudle Schnapper Rothschild alrededor de 1800. El libro de oraciones es una colección de plegarias y textos litúrgicos utilizados en el judaísmo para diversas ceremonias y ocasiones religiosas. Está escrito en hebreo, el idioma sagrado del judaísmo, y contiene oraciones para el día a día y para festividades específicas. Lo más destacado de este libro es su elaborada encuadernación y decoración. Fue confeccionado con materiales preciosos, como terciopelo, seda y metales preciosos, y adornado con bordados, filigranas y piedras preciosas. Además, contiene ilustraciones y miniaturas hechas a mano, que representan escenas bíblicas y simbología religiosa. La belleza y riqueza de la encuadernación hacen que el libro de oraciones de Rothschild sea una pieza única y valiosa de la historia del arte.
El Evangelio de San Cuthbert, también conocido como el Evangelio de San Cuthbert de Lindisfarne, es un antiguo manuscrito iluminado que contiene los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Fue creado en el siglo VII y es uno de los tesoros más preciados del arte anglosajón. San Cuthbert fue un santo cristiano del siglo VII en el norte de Inglaterra, quien se convirtió en obispo de Lindisfarne y fue venerado como un santo patrón de la región. El Evangelio de San Cuthbert fue escrito y decorado en la comunidad monástica de Lindisfarne poco después de la muerte del santo, posiblemente entre los años 698 y 721. El manuscrito contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos en latín, así como elementos decorativos y miniaturas. Las páginas están ricamente ilustradas con intrincados diseños geométricos, letras capitales ornamentadas y escenas bíblicas representadas con gran detalle. Las miniaturas son pinturas a pequeña escala que representan figuras sagradas, eventos bíblicos y símbolos religiosos. En la actualidad, el Evangelio de San Cuthbert, británico en Londres, donde es parte de la colección de tesoros históricos. The Birds of America, Los pájaros de América, es una obra maestra de la ornitología y una de las obras más famosas e influyentes del arte naturalista. Fue creada por el naturalista, artista y ornitólogo estadounidense John James Audubon, publicada entre los años 1827 y 1838. The Birds of America es una colección de ilustraciones detalladas y coloridas de aves de América del Norte. Audubon se dedicó a viajar por toda la región para observar, dibujar y pintar estas aves en su hábitat natural. Su enfoque en la representación precisa y realista de las aves, en lugar de las ilustraciones estilizadas comunes en ese momento, fue una innovación en el campo de la ornitología y el arte naturalista. La obra consta de 435 ilustraciones de gran tamaño, realizadas a mano y a todo color, que retratan más de 1000 especies de aves. Cada ilustración se presenta en un tamaño grande y realista, capturando la belleza y diversidad de las aves en detalle. Además, Audubon incluyó detalles sobre el comportamiento y los hábitats de las aves en sus descripciones. La producción de The Birds of America fue un logro monumental. Las Mil y Una Noches, es una famosa colección de cuentos y leyendas de origen árabe y persa, también es conocida como Las Noches Árabes. La obra es una recopilación de historias narradas por una princesa llamada Scheherazade, quien utiliza su ingenio y astucia para mantener el interés del rey y evitar ser ejecutada. La historia principal gira en torno al rey Shahriar, quien, tras descubrir la infidelidad de su esposa, decide casarse con una nueva mujer cada día y matarla al amanecer siguiente para evitar ser engañado nuevamente. Scheherazade, la hija del visir, voluntariamente se ofrece como esposa para detener este ciclo de violencia. Cada noche, Scheherazade comienza una historia intrigante y emocionante, pero deja el final para la noche siguiente, lo que despierta la curiosidad del rey y lo mantiene interesado en escuchar más. A lo largo de las noches, Scheherazade narra una variedad de cuentos mágicos y exóticos que incluyen historias de amor, aventuras, magia, genios, héroes y villanos. Algunos de los cuentos más conocidos incluyen Aladino y la lámpara, 40 ladrones y Sinbad el marino. Estas historias han sido contadas y recontadas a lo largo de los siglos, y su influencia se ha extendido a través de la literatura, el teatro y el cine. 100 años de soledad, es una novela escrita por el autor colombiano Gabriel García Márquez, publicada por primera vez en 1967, es considerada una de las obras más importantes y trascendentales de la literatura en español y es ampliamente reconocida como una de las obras cumbre del realismo mágico. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Macondo, fundado por la familia Buendía, y narra la historia de 7 generaciones de la familia a lo largo de 100 años. La novela es una saga que mezcla lo real con lo fantástico,
mundo, donde los sucesos históricos y las leyendas se entrelazan con elementos mágicos y sobrenaturales. A lo largo de la novela, García Márquez utiliza un estilo de escritura evocador y poético, lleno de metáforas y símbolos que transportan al lector a un mundo onírico y misterioso. La narración abarca temas como el amor, la soledad, la guerra, la política y la búsqueda del significado de la vida. La novela ha sido traducida a numerosos idiomas y ha recibido múltiples premios y reconocimientos, incluido el Premio Márquez en 1982. El Principito es una obra literaria escrita por Antoine de Saint-Exupéry y publicada en 1943. A pesar de su aparente simplicidad y su formato de cuento infantil, la historia contiene numerosas capas de significado y se ha convertido en una obra profundamente emblemática que aborda temas universales y existenciales. Es la historia de un niño que viaja por diferentes planetas, conoce personajes peculiares y aprende valiosas lecciones sobre la vida y las relaciones. Llega a la Tierra, donde conoce a un piloto varado en el desierto. El niño comparte sus experiencias y, finalmente, decide volver a su asteroide para cuidar de su Rosa. El Principito va más allá de su apariencia infantil, explorando temas como la inocencia, la madurez, la crítica social, la soledad, la búsqueda de significado y la importancia de las relaciones. A través de su narrativa llena de metáforas y simbolismo, la obra invita a los lectores a reflexionar sobre la vida, el amor, la conexión humana y la trascendencia de lo superficial. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por Miguel de Cervantes y publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Es considerada una de las obras literarias más importantes y influyentes de la literatura española y mundial. La novela narra las aventuras y desventuras de un hidalgo llamado Alonso Quijano, quien enloquece por la lectura excesiva de libros de caballerías y decide adoptar el nombre de Don Quijote para convertirse en un caballero andante y luchar por la justicia y la honra. El personaje principal, Don Quijote, está obsesionado con la idea de revivir la era de los caballeros valerosos y busca redimir el mundo de la injusticia, acompañado por su leal escudero Sancho Panza, quien a menudo intenta mantener los pies en la tierra. Don Quijote se enfrenta a molinos de viento que cree son gigantes, rescata a damas imaginarias y se involucra en situaciones cómicas y a menudo trágicas debido a su idealismo y delirio. Es una novela magistral que combina elementos de sátira, comedia y profundas reflexiones sobre la naturaleza. La obra cuestiona las ilusiones, los valores y las aspiraciones de la sociedad de la época y sigue siendo relevante para explorar temas universales hasta el día de hoy. La Metamorfosis es una novela corta escrita por Franz Kafka y publicada en 1915. Es una de las obras más conocidas y estudiadas de la literatura moderna. La trama comienza cuando un señor de nombre Gregor Samsa se despierta una mañana y descubre que ha sufrido una metamorfosis en una criatura parecida a un insecto. A medida que intenta lidiar con su nueva forma y sus limitaciones físicas, Gregor se da cuenta de que su familia, que dependía de su sueldo como viajante de comercio, ahora lo ve como una carga y una vergüenza. La historia explora temas profundos como la alienación, la incomunicación, la deshumanización y la fragilidad de la identidad. La familia de Gregor reacciona de manera diversa ante su metamorfosis. Al principio, intentan cuidarlo, pero pronto su situación se deteriora y él se convierte en una fuente de conflicto y repulsión. El padre, la madre y la hermana de Gregor experimentan cambios en su dinámica familiar y en sus propias percepciones debido a la nueva situación. A medida que la historia avanza, Gregor se familiariza
familia, su relación con su hermana, Grete, también evoluciona, y ella se convierte en la principal cuidadora de Gregor. Sin embargo, incluso esta relación se vuelve tensa a medida que la transformación de Gregor crea una brecha emocional insalvable. La historia culmina con un giro sorprendente en el que la familia toma una decisión drástica que refleja la alienación extrema de Gregor. La metamorfosis y sus consecuencias simbolizan la deshumanización y la dificultad de la comunicación en una sociedad moderna y alienante. Su exploración de temas existenciales y psicológicos la convierte en una obra fundamental para entender la literatura del siglo XX y la experiencia humana en un mundo en constante transformación. El diario de Ana Frank es una obra literaria icónica, sobre una niña judía adolescente, durante los 2 años en que se ocultó con su familia de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. El diario abarca desde el 12 de junio de 1942 hasta el 1 de agosto de 1944, fecha en la que la familia fue descubierta y arrestada por la Gestapo. En su diario, Ana Frank documenta su vida cotidiana en el anexo secreto, el lugar donde ella y su familia se escondían, describe sus pensamientos, emociones, relaciones con los otros ocupantes del anexo y sus reflexiones sobre la vida, la guerra y la opresión que enfrenta. El diario ofrece una mirada personal y conmovedora de los desafíos y las esperanzas de una joven mientras vive en constante miedo y confinamiento. Su diario es un testimonio poderoso de la resistencia humana, la búsqueda de significado y la capacidad de encontrar la belleza y la humanidad incluso en situaciones extremadamente difíciles. Trágicamente, la familia Frank fue traicionada en 1944. Ana murió en un campo de concentración en marzo de 1945, solo unas semanas antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas aliadas. Sin embargo, su diario sobrevivió y fue publicado por su padre, Otto Frank, el único miembro de la familia que sobrevivió a la guerra. El diario se convirtió en un testimonio conmovedor del Holocausto y un recordatorio de las atrocidades cometidas durante ese periodo oscuro de la historia. El Príncipe es una obra escrita por Nicolás Maquiavelo, un filósofo, diplomático y político italiano, en el siglo XVI, publicado por primera vez en 1532. El libro es considerado uno de los tratados políticos más influyentes y controvertidos de la historia, aunque a menudo se lo asocia con el cinismo y la maquinación política. Su contenido es más complejo y matizado de lo que se suele creer. La obra está dirigida a Lorenzo de Medici, gobernante de Florencia, y tiene como objetivo proporcionar consejos prácticos sobre cómo un príncipe debe gobernar y mantener su poder en un contexto político tumultuoso y cambiante. Maquiavelo ofrece una visión realista y despojada de romanticismo de la política, donde la estabilidad y el éxito del gobernante son fundamentales. Este texto ha generado una amplia gama de interpretaciones a lo largo de los años. Algunos lo ven como un manual cínico de manipulación política, mientras que otros lo consideran un análisis pragmático de la realidad política. Aunque controversiales en su época, los conceptos y las ideas presentados en el política y la toma de decisiones en la actualidad. El arte de la guerra es un antiguo tratado militar y estratégico escrito por el estratega chino Sun Tzu en el siglo V a.C. Este libro ha influido significativamente en el pensamiento militar, la estrategia y la filosofía en todo el mundo, y sigue siendo relevante en campos que van más allá de la guerra, como los negocios, el liderazgo y la toma de decisiones. El libro se compone de 13 capítulos, cada uno de los cuales trata sobre diferentes aspectos de la estrategia y la táctica militar. Aunque originalmente se escribió en el contexto de la guerra, muchas de las lecciones contenidas en el arte de la guerra se aplican de manera amplia en diferentes contextos de la vida. Algunos de los principios clave del arte de la guerra incluyen conocimiento y planificación,
flexibilidad, engaño y sorpresa, liderazgo y moral, evitar el conflicto. El enfoque de Sun Tzu va más allá de la estrategia militar y se aplica a la toma de decisiones en cualquier campo donde la competencia, la planificación y la adaptabilidad sean cruciales. Este libro ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su profunda sabiduría y a la manera en que se puede aplicar en diversos aspectos de la vida moderna. El Código Da Vinci es una novela de misterio y thriller escrita por Dan Brown y publicada en 2003. La trama de la novela gira en torno a una serie de enigmas y conspiraciones relacionadas con la Iglesia Católica, el arte, la historia y la simbología. La historia se desarrolla en un ritmo rápido, combinando elementos de intriga, simbolismo y acción. La trama sigue al profesor de simbología Robert Langdon, quien se ve involucrado en una investigación tras el asesinato de un curador en el Museo del Louvre en París. Junto con la criptóloga Sophie Neveu, Langdon descubre pistas y símbolos en las obras de Leonardo da Vinci que los llevan a una serie de descubrimientos impactantes sobre la vida y la historia de Jesucristo, así como sobre secretos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos. El libro plantea preguntas sobre la divinidad, la historia de la Iglesia y el arte, y cuestiona la versión oficial de eventos religiosos y históricos. El Código Da Vinci despierta debates y controversias al tocar temas sensibles, como la relación de Jesucristo con María Magdalena, y sugiere que la historia oficial podría ser diferente de lo que se cree comúnmente. Aunque la novela ha sido un gran éxito comercial, también ha sido criticada por su interpretación de hechos históricos y religiosos, que algunos consideran especulativa y poco respaldada por evidencia sólida. Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies, comúnmente conocido como el First Folio, es una colección de 36 obras teatrales de William Shakespeare. Fue publicado en 1623, 7 años después de la muerte de Shakespeare, por dos de sus colaboradores y actores, John Minges y Henry Condell. Esta recopilación es una obra fundamental en la literatura inglesa y teatro mundial, ya que preservó muchas de las obras de Shakespeare que de otra manera podrían haberse perdido. Contiene obras de Shakespeare agrupadas en 3 categorías principales: comedias, historias y tragedias. Entre las obras incluidas se encuentran algunas de las más famosas y celebradas de Shakespeare, como Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, Sueño de una noche de verano, El Rey Lear y muchas otras. Este libro es especialmente valioso porque fue la primera recopilación impresa de las obras de Shakespeare y ayudó a establecer su legado literario. Además de ser una herramienta esencial para la preservación de su obra, también contribuyó a estandarizar el texto y la ortografía de las obras, ya que se basó en manuscritos y cuadernos de actores que habían trabajado con Shakespeare. Hoy en día, es extremadamente raro y valioso. Solo se conocen alrededor de 230 copias sobrevivientes, y su importancia histórica y literaria es incalculable. Está considerado como uno de los tesoros más preciados en el mundo de la literatura y el teatro, y su influencia en la cultura y el lenguaje inglés es inmensa. El origen de las especies, es un libro escrito por el naturalista británico Charles Darwin y publicado en 1859. La obra es considerada uno de los textos científicos más influyentes de la historia, ya que presentó por primera vez la teoría de la evolución a través de la selección natural, transformando nuestra comprensión de la biología y cambiando radicalmente la forma en que vemos el mundo natural y la diversidad de la vida. Darwin propuso que todas las especies de organismos vivos han evolucionado a lo largo del tiempo a partir de un ancestro común mediante un proceso de selección natural. La selección natural es el proceso por el cual las características más favorables para la supervivencia y la reproducción tienden a transmitirse a las generaciones futuras, mientras que las características menos favorables tienden a disminuir.
Este fue un libro revolucionario que desafió las creencias religiosas y científicas de la época, generó debates y controversias sobre la relación entre la ciencia y la religión, así como sobre la interpretación de la historia natural y el lugar del ser humano en el mundo. A pesar de las críticas iniciales, la teoría de la evolución a través de la selección natural se ha convertido en la base central de la biología moderna y ha tenido un impacto duradero en la forma en que entendemos la vida en la Tierra. El Códice Amer es un manuscrito que a menudo se asocia con el inventor y artista renacentista Leonardo da Vinci. Este códice es uno de los numerosos cuadernos de Leonardo que contienen sus ideas, observaciones y dibujos en una variedad de temas científicos y artísticos. Este manuscrito se centra principalmente en estudios relacionados con el agua, la astronomía, la geología y la naturaleza. Contiene escritos y dibujos detallados sobre fenómenos naturales como ríos, mares, formación de montañas y eclipses. La sección sobre el agua es particularmente extensa y contiene observaciones y teorías sobre la acción del agua en el mundo natural. La importancia de este manuscrito radica en su capacidad para revelar el enfoque curioso y científico de Leonardo en una amplia variedad de temas. Sus observaciones e ideas sobre el flujo del agua, la erosión y la formación de montañas, así como sus discusiones sobre la relación entre la Tierra y la Luna en los eclipses, muestran su profundo interés en comprender el mundo natural a través de la observación y el análisis. El códice fue adquirido en la década de Leicester, y lleva el nombre de este último. En 1980, el códice fue comprado por el industrial estadounidense Armand Amer, lo que le dio el nombre adicional de Códice Amer. Luego, en 1994, fue adquirido por el coleccionista de arte Bill Gates. Durante estos cambios de propiedad, el códice fue sometido a análisis y restauración para su preservación. Su estudio proporciona una visión fascinante de cómo este genio renacentista observaba, registraba y reflexionaba sobre los fenómenos naturales, y cómo sus ideas influyeron en su época y siguen siendo valiosas en la actualidad. El diario secreto del comandante Jesse Marcel. Para poner en contexto, tenemos que hablar del incidente Roswell, que tuvo lugar en julio de 1947 en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Este incidente se ha convertido en el centro de numerosas teorías de conspiración y especulaciones sobre la presencia de vida extraterrestre y encubrimientos por parte del gobierno. En resumen, el 8 de julio de 1947, se informó que un objeto no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell. En un primer comunicado de prensa, el Ejército del Aire de los Estados Unidos afirmó que habían recuperado los restos de un disco volador. Sin embargo, al día siguiente, en un comunicado de prensa revisado, se retractaron y dijeron que en realidad se trataba de restos de un globo meteorológico. El comandante Jesse Marcel fue uno de los oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estuvo presente en el lugar del supuesto accidente de un objeto no identificado en Roswell en 1947. Jesse Marcel afirmó haber inspeccionado los restos recuperados en el lugar del incidente y, en un principio, describió los materiales como no de este mundo. Sin embargo, después de la revisión oficial y la retractación de la historia por parte de las autoridades militares, Marcel fue instruido a apoyar la versión de que los restos eran simplemente de un globo meteorológico. En años posteriores, Marcel cambió su versión y afirmó públicamente que había sido parte de un encubrimiento y que los restos originales eran realmente de origen extraterrestre. Esta declaración fue uno de los elementos clave que avivaron las teorías de conspiración en torno al incidente de Roswell. Se ha hablado de un supuesto diario secreto documentado sus observaciones y pensamientos sobre el incidente. Sin embargo, hasta mi fecha de conocimiento, no existe evidencia concluyente de la existencia de dicho diario ni de su contenido.
La piedra de Rosetta es un objeto arqueológico de gran importancia histórica y lingüística. Fue descubierto en 1799 en la ciudad egipcia de Rosetta, Rasid, por un soldado del ejército francés durante la ocupación de Egipto. La piedra es una losa de basalto negro que contiene un decreto emitido en el año 196 a.C. durante el reinado del faraón Ptolomeo B, escrito en 3 guiones diferentes. Jeroglíficos egipcios, escritura demótica, una forma simplificada de escritura jeroglífica, y griego antiguo. La importancia de la piedra de Rosetta radica en que proporcionó la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, que habían sido incomprensibles durante siglos. Gracias a la versión en griego antiguo, que era conocida y entendida, los lingüistas y eruditos, incluido el famoso Jean-François Champollion, pudieron comparar los textos en los 3 guiones y comenzar a descifrar el sistema de escritura jeroglífica. El desciframiento de los jeroglíficos egipcios permitió un mejor entendimiento de la civilización y la historia del antiguo Egipto. La piedra de Rosetta es considerada uno de los logros más significativos en la historia de la egiptología y la lingüística, y tuvo un impacto duradero en el conocimiento de la antigua cultura egipcia. La piedra de Rosetta se encuentra actualmente en exhibición en el Museo Británico en Londres, donde es una de las piezas más destacadas de la colección. El calendario maya es un sistema calendárico desarrollado y utilizado por la civilización maya en Mesoamérica. Los mayas tenían varios calendarios interconectados que seguían diferentes ciclos de tiempo y que eran utilizados para diversos propósitos, como la agricultura, la religión y la predicción de eventos astronómicos. Los 2 calendarios más conocidos y estudiados son el calendario Tzolk'in y el calendario Ab. Calendario Tzolk'in, también conocido como el calendario sagrado, era un calendario de 260 días que se basaba en una combinación de 20 nombres de días con 13 números. Esto creaba un ciclo en el que cada día tenía una combinación única de nombre y número, que se repetía cada 260 días. Este calendario estaba relacionado con rituales religiosos y festivales mayas. El calendario Ab era un calendario solar de 365 días que se dividía en 18 meses de 20 días cada uno, más un periodo de 5 días adicionales al final. El Ab se utilizaba para cuestiones agrícolas y ceremoniales, y su ciclo se superponía con el ciclo Tzolk'in para formar un ciclo de. Es importante que los calendarios eran intrincados y estaban fuertemente vinculados a su comprensión de la astronomía y la cosmología. Los mayas desarrollaron complejas observaciones astronómicas y matemáticas que les permitieron crear estos sistemas calendáricos precisos y detallados. Las lámparas de Dendera se refieren a unas figuras talladas en bajo relieve en el templo de Hathor en Dendera, Egipto. Estas representaciones muestran lo que parecen ser figuras humanas sosteniendo algo parecido a una especie de lámpara o bombilla en sus manos. Estas imágenes han llevado a algunas interpretaciones especulativas que sugieren que los antiguos egipcios tenían conocimiento de la electricidad y tecnología avanzada, e incluso algunas teorías han afirmado que estas imágenes podrían representar lámparas eléctricas. Sin embargo, estas interpretaciones han sido desacreditadas por la comunidad arqueológica y científica en general. Las figuras en cuestión se pueden entender dentro del contexto simbólico y artístico del antiguo Egipto, que a menudo utilizaba símbolos abstractos y estilizados para representar conceptos religiosos y mitológicos. Las figuras en el bajo relieve de Dendera podrían representar algún tipo de elemento ceremonial o simbólico utilizado en los rituales del templo, pero no hay evidencia creíble que sugiera que los antiguos egipcios tenían conocimiento de la electricidad o tecnología avanzada similar a las lámparas eléctricas modernas. La mayoría de los egiptólogos y expertos en arte antiguo están en el contexto cultural y religioso de la época, en lugar de atribuirles significados tecnológicos que carecen de respaldo histórico y científico.
El medallón del faraón. En el año 2003 apareció un medallón grabado, que se trata de una increíble pieza de oro que según las traducciones de los grabados portaban los faraones y que representaba el poder supremo del Egipto de mayor esplendor en tiempos de la antigüedad. Ese símbolo fue encontrado entre las ruinas de una tumba real por el profesor Steve Winwood. Según explica el profesor, encontró eso en una caja pequeña sellada de granito negro. Llegó a la conclusión de que era más probable que era un mapa de las estrellas que representa una especie de alineación galáctica de estrellas a datación por carbono realizado sobre el material que se encuentra con el medallón. Sugiere que se hizo en algún lugar entre 11.000 y 11.500 a.C. El arqueólogo inglés fue detenido y los objetos fueron llevados bajo la custodia del museo, pasando a ser parte de lo que se llama área prohibida de la arqueología. En el año 2011, tras la complicada situación en Egipto, el museo sufrió una serie de robos de objetos, y este medallón estaba en el año 2012 fue puesto en venta en el mercado negro de Internet. Sin embargo, no hay evidencia confiable ni respaldo científico para estas afirmaciones, y en general, estas ideas son parte de teorías de conspiración y ficción. Hasta el día de hoy no se sabe nada del profesor. Bolsa de los dioses, es una idea que ha sido propuesta por varios investigadores y escritores en el ámbito de la arqueología y la mitología comparada. Se han encontrado representaciones de figuras con lo que parecen ser bolsas o sacos. Esta teoría sugiere que una representación artística común en diferentes culturas antiguas podría estar relacionada con un símbolo compartido o un tema mitológico. En las culturas precolombinas de Mesoamérica, como la azteca y la maya, han especulado que estos podrían representar bolsas de semillas, pero también se ha propuesto una interpretación más simbólica. En la antigua Mesopotamia, estos objetos podrían estar relacionados con el comercio y la economía de la época, pero también se han planteado interpretaciones simbólicas. Göbekli Tepe han sugerido que los elementos en las manos de estas figuras podrían interpretarse como bolsas o contenedores simbólicos. Además de las mencionadas, se han propuesto interpretaciones similares en contextos como el antiguo Egipto y otras culturas antiguas. Es importante tener en cuenta que la interpretación de símbolos es sujeta a diferentes puntos de vista. Es importante destacar que esta idea no es ampliamente aceptada en la comunidad académica y arqueológica. La interpretación de símbolos y artefactos en contextos culturales diferentes puede ser complicada y debe abordarse con cautela. La piedra milagrosa de Cowichan. La historia habla sobre una piedra que supuestamente cayó del cielo en el valle de Cowicha, Canadá, a comienzos del siglo XX, y que tenía extraños símbolos similares a jeroglíficos egipcios. Según la historia, el meteorito fue encontrado por un joven llamado William Kinnon y su padre. La piedra fue publicada en un diario local con el título El mensaje de Marte 1908. Sin embargo, la historia no tuvo un seguimiento completo ni una resolución definitiva, y la piedra y la familia Kinnon desaparecieron con el tiempo. Cuando el Departamento de Minas y Estudios Geológicos de Ottawa empezó a buscar detalles más completos sobre el suceso, entrevistando a la familia, preguntaron la fecha exacta y la hora cuando sucedió, pero no se sabe si el departamento obtuvo información o no. Además, el señor Kinnon tampoco cooperó con aquellos que querían investigar. El hombre quería mantener la piedra oculta, negándose a venderla o donarla para el estudio. Él mismo dedicó gran parte de su vida a descifrar las extrañas marcas. Los códices mayas son manuscritos antiguos que contienen información sobre la cultura, la historia, la astronomía y otros aspectos de la civilización maya. Estos códices fueron elaborados en papel de corteza o piel de venado y estaban ricamente ilustrados con jeroglíficos y figuras. Los mayas crearon estos códices a lo largo de varios siglos, pero muchos de ellos fueron destruidos durante la colonización española en Mesoamérica. Los códices mayas se dividen en dos categorías principales:
los precoloniales, que fueron creados antes de la llegada de los europeos, y los coloniales, que se elaboraron durante y después de la colonización española. Algunos de los códices son: el Códice de Dresde, este es uno de los códices precoloniales más completos que se conservan, contiene información sobre calendarios, astronomía y adivinación, y es un recurso valioso para comprender la cosmovisión maya. Códice de Madrid, se encuentra en el Museo de América en Madrid, España, aborda temas de calendarios, rituales y astronomía. Códice de París, este códice es más fragmentario que los anteriores, pero también contiene información sobre calendarios y rituales mayas. Códice de Grolier, es uno de los códices más pequeños y fue nombrado en honor a la Fundación Grolier, que lo adquirió. Contiene calendarios y otros contenidos relacionados. La traducción y la interpretación de los códices han arrojado luz sobre aspectos clave de la cultura maya, incluyendo su calendario, su comprensión del cosmos y sus prácticas rituales y religiosas. El Panchatantra es una antigua colección de fábulas e historias cortas originaria de la India. Este texto es conocido por sus lecciones morales y su uso de animales como personajes para transmitir enseñanzas sobre la vida, la ética y las relaciones humanas. El Panchatantra ha influido en muchas culturas a lo largo de los siglos y se ha traducido a numerosos idiomas en todo el mundo. Se cree que fue escrito en sánscrito alrededor del siglo III a.C. o antes en la India. Su autoría se atribuye tradicionalmente a un sabio llamado Vishnu Sharma, aunque también existen otras teorías sobre sus orígenes. Está organizado en 5 libros, de ahí su nombre, que significa 5 principios. Cada libro contiene una serie de fábulas entrelazadas, que son narradas por un narrador o un rey que busca instrucción en el arte del gobierno y la sabiduría. Cada historia tiene una lección moral o una moraleja que se extrae de la interacción de los personajes y los eventos. Ha sido traducido a numerosos idiomas, incluyendo árabe, persa, griego, latín. Estas traducciones han permitido que las historias y enseñanzas del Panchatantra sean accesibles para audiencias en todo el mundo. Su legado perdura hasta hoy como una fuente valiosa de sabiduría y entretenimiento. Safo de Lesbos fue una antigua poeta griega conocida por sus poemas líricos, especialmente sus poemas de amor y deseo dirigidos hacia otras mujeres. Sin embargo, gran parte de su obra se ha perdido con el tiempo y solo se conservan fragmentos de sus poemas. A pesar de esto, los fragmentos que sobreviven siguen siendo valiosos para comprender su estilo poético y su enfoque en temas como el amor, la pasión y la belleza. Sus poemas eran principalmente líricos en naturaleza, lo que significa que se centraban en las emociones y las experiencias personales. Estos poemas, conocidos como himnos o odaliscas, celebran la belleza y la conexión emocional entre mujeres jóvenes y a menudo hacen referencia a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Era conocida por su uso del verso métrico llamado estrofa sáfica, que lleva su nombre. Esta forma métrica se caracteriza por un esquema de ritmo y rima que le da un ritmo distintivo a su poesía. Su enfoque en las emociones personales, así como su estilo lírico y melódico, siguen siendo una fuente de inspiración para poetas y escritores hasta el día de hoy. Es importante considerar que nuestras interpretaciones de su trabajo están limitadas por la falta de contexto completo. Se han encontrado en papiros egipcios y otros textos antiguos. Los estudiosos han trabajado para reconstruir y entender estos fragmentos, pero muchas preguntas sobre su vida y su poesía aún permanecen sin respuesta definitiva. Los clásicos confucianos son una colección de textos antiguos que tienen una gran importancia en la filosofía y la cultura china, especialmente en la tradición confuciana. Estos textos han influido profundamente en la sociedad china durante siglos y han sido fundamentales para la educación y la formación moral de las generaciones. Los clásicos confucianos consisten en 2 grupos principales.
Los 5 clásicos y los 4 libros, estos han desempeñado un papel fundamental en la formación de la ética, la moral y la filosofía china, y han influido en muchos aspectos de la sociedad, la política y la educación en China a lo largo de la historia, pero existe un sexto libro, incluido a veces, que se le conoce como el sexto clásico o el clásico de la música, y es un libro desaparecido en la época de la dinastía Han. Los únicos restos que se conservan de este sexto clásico forman parte del Li, registro del rito. El Avesta es una colección sagrada de textos religiosos del zoroastrismo, una antigua religión monoteísta originaria de Persia, actual Irán. Estos textos son considerados la fuente principal de las enseñanzas y creencias de esta religión, que fue fundada por el profeta Zoroastro, también conocido como Zaratustra, en algún momento entre el siglo VII y el VI a.C. Es una colección diversa de textos que abordan temas religiosos, éticos, rituales y mitológicos. Estos textos se componen de himnos, oraciones, instrucciones rituales, leyes y tratados filosóficos. La mayoría de los textos del Avesta están escritos en avéstico, una antigua lengua iraní. A lo largo de los siglos, el avéstico ha evolucionado y cambiado, y es una lengua que ya no se habla en la actualidad. Este presenta las enseñanzas del zoroastrismo, que incluyen la creencia en un dios supremo llamado Ahura Mazda y la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. También aborda la importancia de la justicia, la verdad y la purificación ritual. El Avesta ha tenido una influencia duradera en el zoroastrismo y en las tradiciones posteriores relacionadas con esta religión. Sin embargo, durante los siglos, gran parte del Avesta se perdió debido a la invasión islámica de Persia en el siglo VII, y solo una parte limitada ha sobrevivido en manuscritos antiguos. Lo conservado hasta nuestros días es un conjunto de fragmentos que apenas alcanza la cuarta parte del Avesta original completo. La maldición de Agade es un evento histórico y mitológico en la antigua Mesopotamia, en la región que actualmente es parte de Irak. Esta maldición es conocida por estar asociada con la caída de la ciudad de Agade y el imperio acadio, uno de los primeros imperios conocidos en la historia. Se mencionan inscripciones en tablillas de arcilla que datan del periodo de Ur III de Mesopotamia. Estas inscripciones describen la maldición que se habría pronunciado contra la ciudad de Agade y su rey, Naram-Sin, después de que este rey hubiera conquistado la ciudad de Nippur, un importante centro religioso y cultural en la región. La maldición en sí se atribuye a Enlil, una deidad sumeria y acadía. Se decía que Enlil estaba enojado y descontento con Naram-Sin por su acto de conquista y que, como resultado, lanzó una maldición sobre la ciudad de Agade y su rey. La maldición habría provocado desastres naturales, revueltas y la caída del imperio acadio. Es importante destacar que la maldición de Agade tiene una naturaleza mitológica y mítica, y se encuentra en contextos literarios y religiosos. La conexión entre los eventos históricos y los aspectos mitológicos en estas inscripciones puede ser compleja y simbólica. En muchos casos, los antiguos pueblos mesopotámicos utilizaban mitos y leyendas para expresar y entender eventos históricos y sus implicaciones desde una perspectiva religiosa. Ibn al-Haytham, también conocido como Alhazen en Occidente, nació en el año 965 después de Cristo. Fue un influyente científico, matemático y filósofo musulmán que vivió en la época dorada de la civilización islámica. Es ampliamente conocido por sus contribuciones en diversos campos, como la óptica, la astronomía, las matemáticas y la filosofía. Sus trabajos tuvieron un impacto duradero en la ciencia y el pensamiento en el mundo islámico y más allá. Uno de los tratados más importantes es el Kitab al-Manasir. Este tratado es una obra fundamental en el campo de la óptica y sentó las bases para la comprensión moderna de la visión y la luz. En este trabajo, Ibn al-Haytham discute temas como la reflexión, la refracción y la formación de imágenes a través de lentes y espejos.
Su enfoque empírico y basado en experimentos influyó en la forma en que se abordaron estos temas en la historia de la ciencia. Otro trabajo significativo es el libro del balance de la sabiduría. En este tratado, discute la relación entre la filosofía y la religión, y analiza temas como la causalidad y el conocimiento. Sus contribuciones en estos campos ayudaron a sentar las bases para el desarrollo posterior de la ciencia y la óptica en la Edad Media y más allá. Es importante destacar que sus obras no solo se centraron en la teoría, sino que también hicieron hincapié en la experimentación y la observación. Su enfoque científico y su voluntad de cuestionar las nociones preconcebidas lo convierten en una figura influyente en la historia de la ciencia y el pensamiento. Se cree que escribió más de 200 obras, de las cuales sobreviven 55. La enciclopedia Yongle, también conocida como Yongle Dadian en chino, fue una monumental enciclopedia compilada durante la dinastía Ming en China. Fue encargada y supervisada por el emperador Yongle, quien gobernó desde 1402 hasta 1424. Esta enciclopedia se considera uno de los logros más destacados de la China imperial, y es un ejemplo temprano de una recopilación enciclopédica a gran escala. Constaba de más de 11,000 volúmenes, y abarcaba una amplia gama de temas, incluyendo historia, filosofía, literatura, ciencia, tecnología, religión, medicina, música y más. Fue diseñada para recopilar y preservar el conocimiento acumulado de la cultura china hasta ese momento. La compilación de la enciclopedia fue un esfuerzo masivo que involucró a numerosos eruditos, académicos y funcionarios. Los editores tuvieron acceso a una amplia gama de fuentes, incluyendo textos antiguos y manuscritos, para reunir la información necesaria. La creación de la enciclopedia demostró el interés del emperador Yongle por el conocimiento y la educación. También reflejó la rica tradición intelectual y cultural de la China imperial. La enciclopedia no solo compiló información existente, sino que también contribuyó a la preservación y difusión del conocimiento a lo largo del tiempo. A pesar de su importancia histórica y cultural, gran parte de la enciclopedia se ha perdido a lo largo de los siglos debido a incendios, saqueos y otros factores. En la actualidad solo sobreviven 400 volúmenes en bibliotecas y colecciones privadas de todo el mundo. La Aquileida es una trilogía de dramas trágicos atribuidos al antiguo dramaturgo griego Esquilo. Estas tres obras, conocidas por sus fragmentos sobrevivientes, abordan la historia de Aquiles en la guerra de Troya. Cada una de las obras tiene un enfoque diferente en diferentes aspectos de la vida y muerte de Aquiles. Mirmidones, en esta obra, se trataba la negativa de Aquiles a luchar después de su disputa con Agamenón, lo que resulta en la muerte de su compañero Patroclo a manos de Héctor. La trama se centra en cómo la muerte de Patroclo persuade a Aquiles a regresar a la lucha. Nereidas, en esta obra, Aquiles recibe su nueva armadura de su madre Nereida Tetis y un coro de ninfas marinas. Se presume que la trama también involucraría el luto de Tetis por la muerte inminente de Aquiles y la adquisición de sus nuevas armas. Frigios, la última obra trata sobre Aquiles y el cadáver de Héctor. Aquí, Príamo, el rey troyano y un coro de frigios, intentan recuperar el cuerpo de Héctor y de Aquiles, quien la relación entre Aquiles y Príamo, así como los elementos de duelo y reconciliación. Los fragmentos sobrevivientes de estas obras han sido objeto de estudio y análisis por parte de los académicos para reconstruir el contenido y la trama de la trilogía. Aunque los textos completos se han perdido con el tiempo, los fragmentos proporcionan una visión fascinante de cómo Esquilo habría abordado la historia de Aquiles en su obra trágica.
El libro de Tod es una referencia que a menudo se asocia con la mitología egipcia y la figura de Tod, el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento en la antigua religión egipcia. Sin embargo, es importante señalar que el libro de Tod no es un libro histórico o antiguo que haya sobrevivido en la literatura egipcia, más bien, es una idea que ha sido influida por diversas tradiciones y especulaciones a lo largo de la historia. En varias leyendas y relatos, se menciona a un libro como una colección de conocimiento y sabiduría extremadamente poderosa. Se dice que este libro contiene secretos esotéricos, hechizos mágicos, instrucciones para el conocimiento oculto y la capacidad de otorgar poderes sobrenaturales a quien lo posea. En muchas historias, es considerado un artefacto de gran valor y a menudo es buscado por personajes heroicos o míticos. Una de las historias más conocidas que involucra este libro es la leyenda del faraón egipcio Tutmés III, quien supuestamente obtuvo el libro después de haber hecho ofrendas y sacrificios al dios Tod. El favor de Tod recibe el conocimiento contenido en el libro, lo que le confiere sabiduría y poderes mágicos. Es importante destacar que la mayoría de las menciones y descripciones detalladas del libro de Tod son más modernas y se originan en la literatura hermética, la alquimia y las tradiciones ocultas. A lo largo de los siglos, se han creado varias versiones y relatos ficticios del contenido y los poderes del libro en estas tradiciones esotéricas. El libro de los gigantes es un texto antiguo que forma parte del grupo de escritos conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, también llamados rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos fueron descubiertos en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto en Israel, a partir de la década de 1940, y contienen una variedad de textos judíos antiguos, incluyendo textos bíblicos, comentarios, obras apocalípticas y más. Es uno de los textos apocalípticos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto. Está escrito en arameo y está incompleto en varios fragmentos. El texto describe una historia que involucra a los Nefilim, que son mencionados en el libro de Génesis de la Biblia. En el Génesis, los Nefilim son descritos como hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres antes del diluvio. En el libro de los gigantes, los Nefilim son llamados gigantes y son descendientes de los ángeles caídos. El texto presenta una narrativa en la que los gigantes, liderados por algunos nombres específicos, como Gilgamesh, estragos en la tierra. El texto describe sus acciones, interacciones con seres humanos y su eventual derrota. Este es uno de los textos más oscuros y enigmáticos encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto. Su contenido y significado exactos han sido objeto de debate y especulación entre los expertos. Algunos creen que el texto fue influido por tradiciones mitológicas y literarias de la antigua Mesopotamia, como la epopeya de Gilgamesh. Debido a la fragmentación y la naturaleza misteriosa del texto, su interpretación puede variar y no está completamente claro cuál fue su propósito original o su papel en la tradición judía de la época. Las Crónicas de los Reyes de Israel, o simplemente las Crónicas, en la Biblia hebrea, es un conjunto de textos históricos que registraban los eventos y reinados de los reyes de Israel y Judá. Estos registros históricos eran complementarios a los libros de Samuel y los libros de los reyes en la Biblia, y se cree que proporcionaban una perspectiva diferente y más detallada de la historia de la región durante ese tiempo. Aunque estos libros de las Crónicas de los Reyes de Israel se mencionan en varios lugares de la Biblia hebrea, no han sobrevivido hasta la actualidad en forma independiente y separada. En su lugar, gran parte de su contenido se incorporó a los libros de una Crónicas y dos Crónicas en la Biblia. Estos libros proporcionan una revisión de la historia desde la creación hasta el exilio babilónico, centrándose especialmente en los reinados de los diferentes monarcas y los eventos relacionados con el Templo de Jerusalén. Dentro de los libros de Crónicas, se incluyen genealogías detalladas, descripciones de eventos históricos, actos religiosos y detalles sobre la
Aunque los libros de crónicas a menudo se superponen con los libros de Samuel y los libros de los reyes, ofrecen una perspectiva única y una interpretación teológica de la historia de Israel. Las crónicas de los reyes de Israel no existen como un libro separado en la actualidad, pero sus contenidos y relatos han sido incorporados en los libros de una crónicas y dos crónicas en la Biblia hebrea. Estos libros brindan una visión detallada de la historia y la cultura de Israel y Judá durante los reinados de sus monarcas. La historia de los libros sibilinos es una parte intrigante de la mitología y la historia romana. Según la leyenda, la Sibila de Cumas, una figura profética en la mitología romana, ofreció estos 9 libros proféticos al rey Lucio Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma. La Sibila le presentó los libros a un precio muy alto, y cuando el rey rechazó la oferta, ella destruyó 3 libros como muestra de su poder y determinación. Luego, ofreció los 6 restantes al mismo precio, y cuando Tarquinio volvió a negarse, ella destruyó otros 3. Finalmente, el rey, temiendo perder toda la valiosa información, accedió a comprar los 3 libros restantes al precio original. Estos 3 libros, escritos en griego sobre hojas de palma, se guardaron en el templo de Júpiter en Roma y se convirtieron en un recurso consultado en situaciones críticas y momentos de crisis para buscar profecías y orientación divina. A lo largo de los años, estos libros desempeñaron un papel significativo en la vida y la toma de decisiones de los romanos. Antes de Cristo, los libros sibilinos originales se perdieron en un incendio. Para preservar el conocimiento profético que contenían, se realizaron copias de los libros. Desafortunadamente, estas copias también sufrieron daños a lo largo del tiempo. En el año 405 después de Cristo, el general romano Estilicón decidió destruir una de las copias restantes de los libros sibilinos por temor a que fueran utilizados en su contra por sus enemigos o rivales políticos. Aunque la leyenda de los libros sibilinos está envuelta en misterio y simbolismo, su importancia en la historia romana refleja la creencia en las profecías y en la búsqueda de orientación divina en momentos críticos. La llave menor de Salomón, también conocida como Lemegetón clavícula Salomónis o simplemente llave menor, es un grimorio o libro de magia que se cree que fue escrito en el siglo XVII, aunque contiene material y referencias que se remontan a épocas anteriores. El grimorio es atribuido al rey Salomón, una figura bíblica conocida por su sabiduría y conexiones con la magia en la tradición occidental. La llave menor de Salomón se divide en 5 secciones o libros, cada uno de los cuales describe rituales, sellos, símbolos y métodos para invocar y controlar espíritus y demonios. Cada libro se enfoca en un aspecto particular de la magia, como la invocación de espíritus aéreos, terrestres, acuáticos y de fuego, así como la magia talismánica y la creación de amuletos. Los rituales y procedimientos descritos en este libro son detallados y a menudo involucran el uso de círculos mágicos, sellos, fórmulas y oraciones específicas para convocar y controlar a los espíritus. Muchos de estos espíritus son descritos como demonios, y el objetivo de invocarlos varía según la intención del mago, que podría buscar conocimiento, poder, protección u otros resultados. Este grimorio ha sido influyente en la tradición de la magia ceremonial occidental, y ha sido estudiado y utilizado por practicantes de la magia y el ocultismo a lo largo de los siglos. Es importante destacar que la llave menor de Salomón es parte de una tradición mágica y esotérica y no tiene base científica. El Ars Notoria es un antiguo libro de magia y conocimiento que forma parte de la tradición esotérica y ocultista. A menudo se clasifica como un grimorio, que es un tipo de libro que contiene instrucciones y fórmulas para llevar a cabo prácticas mágicas y espirituales. Este libro se centra en la adquisición del conocimiento y la sabiduría a través de prácticas mágicas y meditativas, a diferencia de muchos otros grimorios que se enfocan en la invocación
posesión de espíritus o la realización de hechizos, se centra principalmente en la obtención de habilidades intelectuales y de aprendizaje. El libro pretende proporcionar métodos para acceder al conocimiento y a la comprensión profunda en una variedad de disciplinas, como la filosofía, la ciencia, la teología y otros campos. Se dice que estas prácticas permiten al practicante desarrollar habilidades como el aprendizaje rápido, la memoria mejorada y la comprensión profunda de los conceptos. Es conocido por sus complejas figuras geométricas, símbolos y oraciones que se utilizan en los rituales y meditaciones descritos en el libro. Los practicantes de esta tradición creen que, a través de fórmulas, se puede acceder a un estado elevado de conocimiento y sabiduría. Su origen y autoría exactos son difíciles de determinar, y la interpretación de sus enseñanzas puede variar según la perspectiva del lector. Al igual que con otros textos similares, su uso y comprensión pueden ser vistos desde una variedad de perspectivas dentro de la comunidad esotérica y ocultista. La Biblia de Colbrin es un conjunto de textos antiguos que afirma ser una fuente de conocimiento espiritual y profético. Es importante destacar que la Biblia de Colbrin no es parte de la Biblia cristiana reconocida, ni está respaldada por las principales religiones o académicos. Los textos que componen esta Biblia fueron supuestamente descubiertos en Escocia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La obra pretende ser una recopilación de escritos que abarcan una amplia gama de temas, incluyendo cosmología, historia, profecía, enseñanzas morales y espirituales. Se ha afirmado que estos textos provienen de diferentes culturas y periodos, incluyendo supuestamente a los antiguos egipcios y a los celtas. Ha ganado cierta atención en círculos esotéricos y de teorías de conspiración, donde algunos creen que contiene profecías ocultas sobre eventos futuros. Algunas de las supuestas profecías y eventos futuros predicen eventos cataclísmicos que afectarán a la Tierra, como terremotos, inundaciones y cambios climáticos drásticos. Se menciona un evento cósmico que es interpretado por algunos como la llegada de un objeto celestial, a menudo llamado Tierra. Describen ciclos de destrucción y renacimiento que afectarán repetidamente a la humanidad. Sugiere que habrá cambios significativos en la sociedad y en las creencias religiosas, lo que llevará a la búsqueda de una mayor comprensión espiritual, y se habla de una lucha constante entre fuerzas de luz y oscuridad en el mundo, y se espera que esta lucha continúe en el futuro. Muchos académicos y expertos en religión consideran que los textos son en gran medida una invención moderna o una recopilación de mitos y leyendas de diversas culturas. Además, no existe evidencia histórica o arqueológica sólida que respalde las afirmaciones presentadas en esta Biblia. El libro de Enoch es un conjunto de textos antiguos que forman parte de la tradición judía y cristiana. El libro atribuye su contenido a Enoch, un personaje bíblico mencionado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Este libro contiene una serie de visiones, relatos y enseñanzas atribuidas a Enoch, quien es presentado como un profeta y vidente que tuvo encuentros con ángeles y seres celestiales. Estas visiones cubren temas que van desde la creación del mundo, la historia antigua, la caída de los ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes, y la naturaleza de la realidad espiritual. El contenido es muy variado y a menudo se divide en varias secciones, siendo la sección más famosa y citada el libro de los vigilantes. En este libro, se narran los eventos en los que ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, desobedecieron a Dios al tomar a mujeres humanas como esposas y engendrar una descendencia híbrida llamada los Nepilim. Esta transgresión fue vista como una rebelión contra la voluntad divina y el orden establecido por Dios, así como visiones apocalípticas sobre el fin de los tiempos. El libro de Enoch es considerado apócrifo, lo que significa que no fue incluido en el canon oficial de la Biblia por la mayoría de las
denominaciones cristianas y judías. Sin embargo, ha sido preservado en diversas versiones a lo largo de la historia y ha influido en la literatura y la teología de muchas tradiciones religiosas y esotéricas. Algunas denominaciones cristianas coptas y etíopes lo consideran parte de su tradición religiosa y lo incluyen en sus Biblias. El libro de Enoc tuvo un impacto en la literatura apocalíptica judía y en las creencias esotéricas y místicas de diferentes épocas y culturas. A lo largo de la historia, ha habido debates sobre su autenticidad y autoría, así como sobre su influencia en las creencias y tradiciones religiosas. Los diarios perdidos de Nikola Tesla. Según el libro con el mismo nombre, se cree en la idea de que después de la muerte de Nikola Tesla, sus diarios privados e inventos sin patentar fueron retenidos por una supuesta oficina de custodio de propiedad alienígena. Se afirma que funcionarios de la base Warwick-Patterson de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomaron posesión de estos documentos y materiales, que luego fueron clasificados, censurados, a un alto nivel. El texto sugiere que muchos de los papeles de Tesla siguen en manos del gobierno y están altamente censurados. También se menciona que existen toneladas de notas, documentos, dibujos y planos, además de más de 20 cajas del material que supuestamente fue perdido de Tesla. Se afirma que el gobierno propagó falsos rumores sobre que Tesla nunca mantuvo notas, lo cual se describe como una mentira evidente. El texto afirma que después de la muerte de Tesla, Bergstresser continuó trabajando con los conceptos de Tesla y desarrolló las láminas de energía púrpura basándose en sus cuadernos. Estas láminas púrpuras se describen como dispositivos en resonancia o consonancia con la energía básica del universo. Se dice que funcionan como transmisores/receptores, creando un campo de energía alrededor de ellas que puede penetrar cualquier sustancia material mediante la ósmosis. Se afirma que esta energía es beneficiosa para la vida en general, incluyendo plantas, animales y seres humanos, y se la describe como energía positiva. Se afirma que las láminas púrpuras tienen efectos positivos en la salud y en otros aspectos de la vida. Se dice que pueden acelerar el proceso de sanación en quemaduras y fracturas de huesos, mejorar la calidad del sueño, mejorar el sabor del agua y la comida, y realzar la calidad del vino. Es importante mencionar que este tipo de narrativas a teorías de conspiración y carecen de pruebas verificables. La Biblia es un texto sagrado y central en el cristianismo, que contiene una colección de escritos religiosos considerados divinamente inspirados por los cristianos. La Biblia se compone de dos partes principales: el Antiguo Testamento. Estos libros narran la historia del pueblo de Israel, así como leyes, profecías y poesía. El Nuevo Testamento contiene los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección de Jesucristo. La Biblia ha tenido una profunda influencia en la cultura, la historia y la espiritualidad occidentales. Es considerada por los cristianos como una guía moral y religiosa, y es interpretada de diversas maneras por diferentes denominaciones y grupos religiosos. Pero por otra parte existen temas que a menudo se consideran oscuros o problemáticos en la Biblia. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que narran violencia y juicio divino, incluyendo relatos de guerras, castigos divinos y destrucción. Esto puede ser difícil de reconciliar con la imagen de un Dios amoroso y compasivo. Algunos pasajes bíblicos presentan enseñanzas morales que pueden parecer problemáticas en Antiguo Testamento, que involucran la esclavitud, la discriminación hacia las mujeres o la pena de muerte por ciertos delitos. La Biblia presenta imágenes de un infierno y castigo eterno para aquellos que no sigan las enseñanzas religiosas. Estos conceptos pueden generar preocupación y cuestionamientos morales sobre la justicia divina. Algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis,
contienen imágenes y metáforas apocalípticas que pueden ser difíciles de interpretar y entender. Relatos como el sacrificio de Isaac por Abraham o el sufrimiento de Job plantean preguntas sobre la ética y el significado del sufrimiento humano. También la Biblia contiene varias menciones de criaturas y seres que podrían considerarse inusuales o misteriosos desde una perspectiva moderna. El Leviatán es descrito como un ser poderoso y a menudo se interpreta como un símbolo de caos y enemistad a ser conquistado por Dios. El Behemoth, por otro lado, se asocia con una bestia terrestre de gran tamaño y fortaleza. Los serafines son descritos en Isaías como criaturas con 6 alas, que rodean el trono de Dios y proclaman su santidad. Los querubines son mencionados en el relato de la asocian con la custodia divina y la protección. En el libro del Apocalipsis, hay referencias a un dragón y una bestia, que representan el mal y el poder antagonista en el escenario apocalíptico. Los Nefilim son mencionados en el Génesis y se describen como hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres. En las visiones proféticas de libros como Daniel y Ezequiel, se mencionan seres compuestos por partes de diferentes animales, lo que a menudo se considera simbólico de aspectos políticos y reinos. Es importante tener en cuenta que muchas de estas menciones de criaturas en la Biblia se encuentran en contextos simbólicos, visiones proféticas y metáforas. Para comprender plenamente los temas y pasajes de la Biblia, a menudo se necesita un estudio profundo, consulta de expertos religiosos y una consideración cuidadosa de los contextos históricos y culturales en los que se escribieron los textos.